Continuamos con Daf Nun Vav Amud Aleph. Dice la Gemara del último renglón en Daf Nun He Amud Bet. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Kola Omer Bene Shemuel Chat'u. Todo el que dice que los hijos de Shmuel Anabí pecaron tomando coima de la gente y juzgando mal a Israel. Eno el atoe. Sheneemar. ¿Por qué voy a pensar así? Porque está escrito en el pasuk así. Vayhi Kasher Zaken Shemuel. Cuando Shemuel fue anciano. Está escrito, Velo halhu banav bidrachav. Sus hijos no siguieron su camino. Umashma, bidrachav de lo halhu, michtanam elohatu. Dice la Gemara, está bien, se entiende que los hijos de Shemuel no siguieron el camino de su padre, pero tampoco pecaron. Dice la Gemara, el aman y me cayem. Dice la Gemara, pero ¿cómo te puedo explicar entonces? Si yo quiero decir que no pecaron, ¿cómo te puedo explicar lo que dice lo siguiente en el pasuk? Está escrito en el pasuk, Vayitu achrea batza. Ellos fueron detrás de la plata. Vaikhu shohad vayatu mishpat. Tomaron coima y inclinaron el juicio. Así termina el pasuk. La Gemara acá no lo trae. Entonces dice claramente, al parecer, que los hijos de Shemuel sí pecaron. Dice la Gemara, no. Shelo asu que masea bien. El pasuk dice esto no porque realmente hicieron así que tomaron coima, sino que no tuvieron la misma conducta que su padre. ¿Qué hacía su padre? Shaya Shemuel a tzadik. Mechazer, mejor como dice el vetero también. Shemuel era un tzadik, paseaba por todas las ciudades de Am Israel y lo juzgaba cada uno y uno en su ciudad. Sheneemar, como dice el pasuk, ve'alach mideshana, beshana fue año por año, vesive Betel, y rodeaba a Betel y a Gilgal y a Mitzpah, Shafat et Israel, en todos estos lugares juzgaba a Israel. Vehem lo azu, que en ellos los hijos de Shemuel lo hicieron así, sino que hicieron, y Ashvu be'areim, estaban sentados en su país, en su ciudad tranquilo. ¿Para qué? Que de learbot zahal hazanem, ellos tenían sus ayudantes, los que escribían los documentos en el Bedín, el secretario del Bedín, el policía del Bedín. Ellos querían que esta gente tenga parnasá, los hijos de Shemuel. Entonces por eso ellos juzgaban en el lugar y así se usaban los servicios de estas personas que trabajaban con los hijos de Shemuel. Pero Shemuel Atzmo no hacía así. Shemuel Atzmo, para darle más comodidad a la gente, iba hacia las ciudades de las personas para ahí darles a ellos el servicio del Dayanut. Dice la Gemara que Tanae, esto que estamos diciendo, que si los hijos de Shemuel realmente pecaron o no, es más lo que Tanae. ¿Por qué? Está escrito en la Braita, Vaitu achrea batza, fueron detrás de la plata. Rabbi Meir dice, Helkam sha'alu bepiem, no que ellos realmente fueron detrás de la plata, que se tomaron plata que no les correspondía, sino Helkam sha'alu bepiem. ¿Qué quiere decir Helkam sha'alu bepiem? La parte de Maaser Rishon, Shemuel era Leví, sus hijos también. La parte de Maaser Rishon que le corresponde, ellos lo pedían directamente en cara a la gente y no tenían posibilidad de decirles a los hijos del Naví que no le van a dar a ellos Maaser Rishon. ¿Y qué pasaba? Otros Levim que eran anim y no estaban tan acomodados, no les llegaba el Maaser Rishon. Rabbi Yehuda Omer, Melai hitilu al Baale Batim. Dice Rabbi Yehuda, ellos hacían comercio con Baale Batim. Y cuando esos Baale Batim venían a juzgar delante de ellos inclinaban intencionalmente, inclinaban el din a favor de sus socios. Rabbi Akiva dice, pecaron en eso que se llevaron de más, a la fuerza. Rabbi Yosef Omer, matanot natlu bezroa, ellos tomaron también de los matanot que lo que no les correspondía a los Kohanim, tomaron ellos para ellos también. Entonces, según Rabbi Meir, no hicieron ningún abón. Según Rabbi Yehuda, según Rabbi Akiva, según Rabbi Yossi, sí había un pecado en la conducta de los hijos de Shemuel. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kola omer David Jata eno elatoe. David Amelech, él quería casarse con una mujer que se llamaba Batsheva. Batsheva era esposa de Uriah Hiti. David Amelech lo mandó a Uriah Hiti a la guerra. Uriah Hiti se murió en la guerra y después David Amelech se casó con Batsheva. De
los pesukim, vamos a ver más adelante, se puede llegar a entender que David Amelech estuvo con ella antes de que esté divorciada. La Gemara ahora va a explicar que no fue así, sino cuando David estuvo con ella ya estaba permitida, ya no estaba casada más con Uriah porque se había muerto o porque ya había tenido un get. Vamos a ver a continuación. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yonatan. Kola Omer David Hatato, el que dice que David Amelech Hatá, en el relato está equivocado. Sheneemar está escrito en el pasuk Vaid Derachab, Lechol Derachab, Vaid David Lechol Derachab Maskil, Vashem Imo. La Shejina estaba con él. Dice la Gemara, Efshar, Het, Bali, Adou, Shejina Imo. ¿Acaso es posible que David Amelech pecó y la Shejina estuvo con él? Imposible. Seguramente entonces tenemos que decir que David no pecó. Pregunta la Gemara, El Amán y Mekayem. ¿Cómo entonces, cómo explico el pasuk? En el pasuk cuenta que Natán Hanaví vino de David Amelech y le reclamó lo siguiente. Le dijo así, Madúa. Yo leo todo el pasuk, no está escrito en la Gemara todo el pasuk, vamos a leer todo el pasuk. Dice, Madúa bazita en dvar Hashem. ¿Por qué despreciaste la palabra de Hashem? Le dice Natán a David Amelech. La azota rabbe enai, hacer lo malo en mis ojos, en los ojos de Hashem. Et Uriah hiti kita bajerev, a Uriah lo mataste. Vet ishto lakachta lecha leisha, y a su esposa tomaste para vos como mujer. Veoto arakta bejerev bene Amon. Se entiende entonces de acá que David pecó en eso que se casó con Batsheva. Y también que David pecó que lo mató a Uriah. Dice la Gemara, Shebikesh la'asot velo asa. Dice, puede ser que David Amelech tenía pensado estar con Batsheva antes de que se muera su marido Uriah, pero finalmente no ocurrió eso. Finalmente David Amelech estuvo con ella recién después que se murió. Y sobre eso le reclama el Naví. Amar Rav, dijo Rav, Rebi de David, Rebi, que era de la descendencia de David. Mehapech vedarish beshute de David. Explicaba los pesukim para que salgan hablando bien de David Amelech. Dice así: Madua bazita et dvar Hashem la'asot hara. Rebi Omer, meshunar ra'azo mikol ra'ot shebatorah. Acá el Naví dice, ¿por qué hiciste la azot harra? En todas las raot de la Torah, todas las veces que la Torah recuerda al mal, está escrito, Shekol raot shebatorah k'tiveu vayas, vayas harra bene Hashem, hizo el mal. Acá dice la azot harra. ¿Por qué cambia de la shon? Porque bikesh la azot velo asa, porque solamente quiso hacer el mal, pero finalmente no lo hizo. Dice la Gemara, Uriah agiti hikita bajeret. Natán Hanaví le reclama a David Amelech, ¿por qué a Uriah lo mataste con la espada? Que se entiende que David pecó en eso, que a Uriah Hiti lo quiso matar. Dice, no, velo danta. Dice, David, puede ser que Uriah Hiti era Moret Bamalhut, como vamos a ver más adelante, y merecía realmente morir. Nada más que David Amelech se le reclama, ¿por qué no lo consultaste con el Sanedrín? También una persona que tiene pena de muerte lo deberías haber consultado con el Sanedrín. Dice la Gemara, ¿qué es lo que dice a su esposa tomaste como esposa para vos? Parecería un reclamo contra David Amelech que se casó con Batsheva antes de tiempo. Dice Rebino, la Torah viene a decir, Likuhim yesh lechaba. Podías casarte con ella. ¿Por qué? Porque ella ya estaba pnuyá, ya se consideraba soltera porque Uriah Hiti ya le había dado get, como la van a explicar más adelante. Y por eso, si le hubieses dado Kiddushin, hubiesen recaído. Eso es lo que dice el pasuk. Y no un reclamo que él se casó con ella cuando todavía era esposa de Uriah. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, el nombre de Rabbi Yonatan, ¿cuál es el Melchemet Bet David? Todo el que salía a la guerra en los tiempos de David Amelech, Kotev get kritut leishto, antes de salir le dejaba un get a la esposa. ¿Por qué? Tenía miedo, por ahí se muere en la guerra, no tiene hijos, la esposa va a quedar para hacer ibum, o él se llega a perder su cuerpo y no van a saber que se murió y va a quedar aguná. Entonces siempre cuando salía le daba un get. Sale entonces que Batsheva, cuando Uriah Hiti salió a la guerra, ya le había dado un get. Si ya le había dado un get, entonces estaba permitida cuando David Amelech estuvo con ella. Sheneemar, aprendemos esto del pasuk que dice así: cuando Ishai le mandó a David Amelech a averiguar el estado de sus hermanos en la guerra de Shaul. Entonces David va de los hermanos y los hermanos le dicen así:
estos 10 pedazos de queso dáselos al ministro, ve'etajeja tifkod le shalom, y Shai le dice a David, cuando vas a encontrar a tus hijos, a tus hermanos, pregunta por el bien de ellos, ve'et arubatam tikach, toma la arubá de ellos. ¿Qué quiere decir llévate la arubá? May arubatam, elu dvarim, amar Rabbi Yosef, dvarim hameoravim benole menah. Es decir, las cosas que enlazan a ellos con sus esposas, retíralas. Es decir, ya está diciendo a David, pedirles un get para sus esposas por si se llegan a morir en la guerra. Quiere decir que esa era la costumbre, que daban un get antes de salir de la guerra. Dice la Gemara, el pasuk dice, a Uriah lo mataste con la espada de Bnei Amon. ¿Qué quiere decir? Dice Rabbi, justamente eso es lo que está diciendo el pasuk. Lo mataste con la espada de Bnei Amon. ¿Qué quiere decir? Así como vos no tenés la culpa por los que se murieron en la guerra, que los mataron Bnei Amon, los enemigos, tampoco tenés la culpa por lo que se murió Uriah Hití, porque él se murió por causa de los enemigos y no por tu causa. Al revés, el pasuk le viene a decir que no tuviste la culpa con la muerte de Uriah. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenés castigo? Maitama mored mamalhut aba. Uriah Hití era mored mamalhut. ¿Por qué? De amarle, le dijo a David, va Adoni Yoab, ve abde Adoni al peneja sadejonim. Uriah Hití, hablando con David Amelech, le dijo, mi patrón Yoab, que era el ministro de guerra de David Amelech, está en tal y tal lugar. ¿Cómo va a decir mi patrón Yoab delante del rey? Delante del rey hay un solo patrón, el rey. No se puede expresarse así. Por eso se consideraba Moret Bamalhut y tenía pena de muerte. Dice la Gemara, Amar Rab, dijo Rab, Kime Aint bebe David, cuando observas los maasim de David Amelech, lo mashkachat be bar Uriah, no vas a encontrar ningún het fuera de este tema que tuvo con Uriah. Dichtiv rak bidvar Uriah Hití. El pasuk dice solamente el único pecado que tuvo David Amelech es este de Uriah Hití, no lo de Batsheva. Lo de Batsheva no era het, solamente este tema de Uriah Hití que no consultó con el Sanedrín. Dice la Gemara, Abaye Kshisha, Abaye el anciano, hacía una contradicción entre las cosas de Rab. Mi amar Rab Haji, veja amar Rab Kibel David Lashon Hara. ¿Acaso Rab dijo que el único pecado de David Amelech, el único pecado era lo de Uriah Hití? ¿Acaso David Amelech no tenía otro pecado? Si Rab dijo en otro lugar que David Amelech recibió a Lashon Hara, ¿dónde lo dijo? Dice la Gemara, Kushia de las dos miembros de Rab. ¿Dónde lo dijo Rab? Gufa. Rab Amar Kibel David Lashon Hara. ¿Qué pasó? David Amelech, cuando se hizo rey, en uno de los momentos, Absalom, su hijo, se rebeló contra él. David se tuvo que escapar de Jerusalén y estaba escapado rodeado de gente que era fiel a él. Una de las personas que se quedó en Jerusalén se llamaba Mipiboshet. Mipiboshet era el hijo de Jonatán, nieto de Shaul Amelech. Mipiboshet tenía un Eved que se llamaba Tziva, un esclavo que se llamaba Tziva. David Amelech le pregunta a Tziva, mientras está ahí en el Galut, escapado de Absalom, y le dice así, Vayomerlo a Amelech, Efohu, ¿dónde está Mipiboshet, tu patrón? Le pregunta David a Tziva. Vayomer Tziva el Amelech, Hinehu bet Mahir ben Amiel, Belo Davar. Le dijo, está ahí en la casa en tal y tal lugar, Belo Davar. ¿Qué quiere decir Belo Davar? No tiene Jochmata Torah. No tiene Jochmata Torah. Uchtiv, está escrito, Vaishlach Amelech Vaikacheu mi bet Mahil ben Amiel, Male Davar. Está escrito después en el pasuk, que cuando David Amelech fue a buscarlo a Mipiboshet, lo encontró que era Talmid Jajam. Quiere decir, este Tziva ya la primera vez que David le consultó por su patrón le mintió. Y se le llamará Mich de Hazia de Shakrau. Una vez que David Amelech ve que es mentiroso, Kihadar al Shinalei, cuando otra vez habló mal de su patrón, Maitama Kiblemine, ¿por qué recibió David la Shonara? ¿Cuándo fue la otra vez que David Amelech recibió la Shonara? Dichtiv, está escrito, esto sí, cuando David Amelech estaba escapado. Vayomer Amelech, Veayeb ben Adoneja. ¿Dónde está el hijo de tu patrón? ¿Dónde está Mipiboshet? Vayomer Tziva Amelech, Hinei Yoshev b'Yerushalayim. Ki amar, Hayom yashivu li bet Israel malchut avi. Él está en Jerusalén. ¿Sabes por qué? Tiene esperanza que ahora que vos te peleaste con tu hijo Absalom,
el pueblo le va a volver a reinar a él siendo nieto de Shaul Amelech. Así, Tzivá le cuenta a David Amelech mentira sobre mi Mepiboshet. Pregunta la Gemara, ¿por qué le creyó? Si él ya vio que una vez fue mentirosa la información que le dio Tzivá sobre mi Mepiboshet, que era Amaretz, no era correcta, ¿por qué ahora cuando David está escapado y le pregunta a Tzivá dónde está mi Mepiboshet y Tzivá le dice que mi Mepiboshet quiere rebelarse contra él, ¿por qué le cree? Dice la Gemara, ¿quién dijo que lo recibió de él? Dice la Gemara, ¿quién dijo que le hizo caso? ¿Quién dijo? Por ahí lo escuchó, pero no le dio importancia. Dice la Gemara, no, seguro que le dio importancia. Está escrito en el pasuk, Vayomer Amelech, Hinelcha kol asher le Mepiboshet. El rey le dijo a Tzivá, todo lo que tiene mi Mepiboshet es tuyo. Le saco todo. ¿Por qué? Porque él se quiere rebelar contra mí. Vayomer Tzivá, Ishtachaveti Emtzachen, Beeneja, mi Amelech. Tzivá le agradeció al Melech. De todos modos vemos que Tzivá habló en la Shonara de mi Mepiboshet, sobre mi Mepiboshet, le dijo a David, y David recibió en la Shonara. Esto dijo Rab. Shmuel Amar lo kibel David la Shonara. Shmuel dijo, no, David no recibió en la Shonara. Dvarim anikarim hazabe. Él sospechó solo que mi Mepiboshet no está siendo fiel con él. ¿Por qué? Vio de la conducta de mi Mepiboshet cosas que no le gustaban. No porque lo escuchó a Tzivá. ¿Qué es lo que vio? Dichtiv. Después que David Amelech volvió a Jerusalén, mató a Absalom, Absalom se murió, y él volvió a Jerusalén. Dijo así, mi Mepiboshet ben Shaul yarad likrat Amelech, velo asa raglav, velo asa sfamo, vet begadav lo jibes. Lo vio David Amelech a mi Mepiboshet que estaba vestido como de duelo, sin cortarse el pelo, sin arreglarse su ropa. Dijo, quiere decir mi Mepiboshet está en duelo porque yo volví. En vez de estar contento que volví a mi reinado, está triste. Uchtiv, vayhi, ki ba Yerushalayim likrat Amelech. Vayomer Amelech, lama lo halachta mi Mepiboshet. David Amelech le pregunta a mi Mepiboshet, ¿por qué no viniste conmigo cuando yo estaba escapado? ¿Por qué no me acompañaste? Vayomer Adoni Amelech Avdi Rimani. Ahí mi Mepiboshet le dice, mi esclavo me engañó. Ki amar avdeja echbeshali hachamor ve'erkav alea ve'elech et Amelech ki piseach avdeja. Yo tenía plan de agarrar mi burro y con él ir hacia vos, mi rey. Vadoni Amelech que malaja Elohim ve'asea tov be'eneja. Mi esclavo me engañó, pero usted, si quiere pensar mal de mí, piense, haga lo que quiera. Pero bueno, Amelech, lama te daber od dvareja. No hables más. Amarti atabe tzivá techleku asade. ¿Sabes qué? Vos decís que tenés razón. A mí no me parece tanto. ¿Sabes qué voy a hacer? Mitad de tu riqueza va a ser para tzivá, la otra mitad te va a quedar. Le contestó Mepiboshet, Gam et hakol ikach achre asher ba adoni beshalom el beto. Dijo, ¿sabes qué? Si Mepiboshet, si vos querés llevarme, sácame todo. Como que Mepiboshet le dijo, bueno, si querés dividir conmigo y con él, si me ves culpable, que se lleve todo, no quiero nada. Amarlo, ani amarti matai tabo beshalom veata oselikach. Vos, yo estaba esperando que vos vuelvas beshalom, el rey. Y vos hoy me ves y me haces así. Así tenía la queja Mepiboshet contra David Amelech, que está sospechando de él, algo que él no tuvo la intención. Y dice la Gemara que Mepiboshet dijo así: Lo aleja yeshlitar omet, ela al mishe viaja beshalom. Tengo queja sobre Boreolam. ¿Por qué te devolvió? Si vos sospechás de mí, cosa que yo no tengo, no tuve la culpa, ¿por qué Hashem te devolvió? Como que vino con quejas con Shaul, con Akadosh Baruj Hu.